Llevará a comer arroz que había ahorita, un arroz de ayer, arroz, no me dice que estaba en la refri. No lo mandé en la refri ayer un arroz, lo botó hoy. Qué lindo, sí, se combina. Si lleva azul, igual se lo pasito, también se combina.
Hola. Buenas tardes, Vic. Buenas. Miren, hoy vamos a continuar con las clases y vamos a ver un tema que se nos había escapado, que lo más oportuno hubiera sido que lo hubiéramos visto justo después de las leyes de Newton, porque son temas físicos que igual tienen bastante implicación en el tema que la vez pasada empezamos, que era el de aparato locomotor animal, porque solo vimos como lo más básico de física, la dinámica, y faltaron ciertos aspectos de la dinámica a entender, los cuales son trabajo y energía, y entonces esos aspectos los vamos a tratar el día de hoy y vamos a ir haciendo ejercicios de esos temas. Entonces vamos a terminar con los temas de física para ya después sí entrar puramente a los temas que vayan mezclando física y biología. Y ya tienen la guía, ¿verdad? De leyes de Newton para que la vayan haciendo. De estos dos temas, de leyes de Newton y trabajo y energía, son los que van a entrar ejercicios en los exámenes. Creo que el examen no lo vamos a hacer la siguiente semana, lo vamos a hacer la semana 11, para que les quede más tiempo a estudiar y para que veamos otro tema más la otra semana. Entonces, el de la otra semana va a ser como conceptos, entonces eso se va a hablar de manera teórica. Y de los que se van a hablar de manera de ejercicio va a ser el de leyes de Newton y este que vamos a ver hoy de trabajo y energía. Entonces vamos a empezar por el concepto de trabajo y después vamos a desarrollar el de energía. Entonces trabajo ya conocemos mucho, quizás podríamos entenderlo como algo de la vida cotidiana, como lo que hablamos normalmente, por ejemplo, de el trabajo que hace un albañil al construir una casa, el trabajo que hace un agricultor, el trabajo realizado por un mecánico o una persona, por ejemplo, que empuja un auto. Entonces, todos estos trabajos son los que conocemos en la vida cotidiana. Algunos quizás sí tengan cierta compatibilidad con el concepto físico de trabajo y otros, por ejemplo, no tanto. Ya vamos a ver más adelante cuáles ejemplos no cabrían dentro de la definición física de trabajo. Y, por ejemplo, ahora veamos, aparte de esos ejemplos que vimos antes de la vida cotidiana, veamos otros ejemplos cotidianos. Dice que los siguientes tres ejemplos son de trabajo, las siguientes tres actividades. Por ejemplo, mover un sofá, perdón, levantar una pila de libros o empujar un automóvil. Y lo que tienen esas tres actividades en común es que se ejerce se ejerce una fuerza sobre un cuerpo mientras este se mueve de un lugar a otro. O sea, lo que queremos decir es que el cuerpo experimenta un desplazamiento. Se efectúa más trabajo si la fuerza es mayor, eh, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están tratando de mover un auto que tienen que empujarlo para poder encenderlo, entonces la persona que realizó más trabajo es la más fuerte, porque fue la que más aportó para que el auto se moviera. O también podrían verlo que la persona que también hizo más trabajo es la que hizo que se desplazara más lejos, la que lo empujó más por más distancia. Entonces, en este concepto de trabajo ya vamos viendo que importa la fuerza y la distancia. Cuánta fuerza se aplica, como lo pueden ver acá en una imagen de abajo, y durante cuánta distancia fue movido. No importa tanto el tiempo, sino que la distancia. El tiempo sí va a importar en otro concepto de potencia, que vamos a ver si nos queda al final el tiempo de verlo. Pero por ahora, en el concepto de trabajo solo importa cuánta fuerza se aplica para mover un objeto a través de cierta distancia. Entonces, la definición física del trabajo se basa en estas observaciones. Considera un cuerpo que experimenta un desplazamiento de magnitud d en línea recta, como el de esta figura de acá abajo, un desplazamiento de magnitud d. Por ahora supondremos que todo cuerpo puede tratarse como una partícula y expresaremos cualquier rotación o los cambios en forma del cuerpo. O sea, vamos a suponer que este cuerpo solo tiene movimiento de traslación, que no rota ni que sufre deformación, producto de la fuerza. Entonces, mientras el cuerpo se mueve, una fuerza constante actúa sobre él en la dirección del desplazamiento, como se ve en esta figura.
definimos el trabajo realizado por esta fuerza constante en dichas condiciones como el producto de la magnitud F de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Entonces, acá abajo les dejo esta definición que le di acá abajo, que el trabajo del producto de la fuerza por el desplazamiento queda aquí expresado en esta ecuación. Y si la ven es bastante sencilla de aplicar, es una multiplicación. Tienen la fuerza y la multiplican por la distancia o desplazamiento. Si es en una dimensión, distancia y desplazamiento significa lo mismo. Ya para más dimensiones sí son conceptos diferentes. Entonces, la unidad del trabajo en el sistema internacional es el Joule. Cuando se escribe el Joule, como dice aquí, que se abrevia J y se pronuncia Joule. Entonces, cuando se escribe Joule y fue nombrado así en honor al físico inglés James Prescott Joule. Y en la ecuación anterior, o sea, la que estaba en esta diapositiva, trabajo igual a fuerza por desplazamiento, vemos que en cualquier sistema de unidades, la unidad de trabajo es la unidad de fuerza multiplicada por la unidad de distancia. O sea, las unidades que obtengamos de multiplicar fuerza por distancia va a ser nuestra unidad de trabajo. Y en el sistema internacional, la fuerza es el newton, la unidad de distancia es el metro. Entonces, un joule, que es la unidad de trabajo, equivale a un newton multiplicado por un metro, o sea, a un newton metro. Y entre paréntesis, newton por metro. Por ejemplo, en el sistema inglés, tendrían que multiplicar las unidades de fuerza del sistema inglés, que son las libras, o sea, libras fuerzas, no libras de masa, y multiplicarlas por la unidad de distancia, que sería el pie. Entonces, en el sistema inglés, la unidad de trabajo es libra-pie. O sea, la unidad que corresponde en ese sistema a la fuerza, multiplicada por la unidad que corresponde a la distancia. Nosotros vamos a trabajar con esta unidad porque acá trabajamos con el sistema internacional. Entonces, aquí se los dejo en rojo para que sea más fácil de recordar, que un joule equivale a un newton por metro. O sea, esto les puede servir a veces para descomponer unidades cuando están tratando de llegar a otra unidad en algún cálculo, cuando despejaron para otra variable. Pero como les he dicho muchas veces, que eso no entienden que no es necesario que lo hagan el cálculo de unidades si ustedes ya saben qué unidades les va a quedar el resultado. Pero sí, siempre es conveniente saber de dónde viene cada unidad. Por ejemplo, en un foro les dije que me explicaran el concepto de Newton, qué representa un Newton. Entonces, por ejemplo, ¿qué representaría un joule? Un joule representaría el trabajo necesario para desplazar un objeto una distancia de 1 metro y aplicando una fuerza de 1 newton. Eso representaría como un joule físicamente. Entonces, no todo siempre se da en esas condiciones. En las condiciones de que, por ejemplo, en este dibujo, que la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento. A veces nosotros aplicamos una fuerza y esa fuerza que nosotros aplicamos no necesariamente el objeto se mueve en esa dirección, puede ser que se mueva en otro. Por ejemplo, si nosotros tiramos de una cuerda de una caja, como nosotros tenemos más altura que la caja, esa fuerza aplicada va a ser en la dirección como se muestra en la figura de aquí. Y el desplazamiento va a ser paralelo al piso. Entonces, la fuerza con el desplazamiento van a formar un ángulo θ. Y si se fijan al final, aunque ustedes apliquen la fuerza en esa dirección, el objeto no se mueve en la dirección de la fuerza, sino que se mueve en otra dirección y forma un ángulo con el desplazamiento. Esto en realidad pasa porque ustedes ahí solo están, para ver el desplazamiento, solo están considerando la fuerza que ustedes aplican. Pero también hay otras fuerzas, por ejemplo, el peso, que mueve el objeto hacia abajo, o la normal. Entonces, todas esas fuerzas aplicadas van a hacer que la fuerza neta sí vaya en esta dirección. Entonces, como la fuerza neta sí va en esta dirección, el desplazamiento va en esta dirección. Ya vimos en la clase pasada el concepto de fuerza neta, que se hacía por superposición de fuerzas, se calculaba, se suman todas las fuerzas. Pero en el caso que nosotros estemos considerando solo el trabajo que efectúa esa fuerza, se calcula de la siguiente manera. Perdón, les voy a corregir ahí porque esa ecuación está mala. Hay dos términos que están al revés. Entonces ahorita se los corrijo.
no sé si se les corrigió ya, que dice que trabajo igual a fuerza por desplazamiento por coseno de teta. Entonces, esta ecuación sirve cuando se está intentando calcular el trabajo efectuado por una fuerza, o sea, solo por esta fuerza. Esta no es la fuerza neta. Él se mueve en esta dirección porque aquí va la fuerza neta. Pero generalmente en los ejercicios que yo le voy a poner, le voy a preguntar de la fuerza que se muestre, de la fuerza F. Entonces, en este caso, sí tienen que considerar el ángulo que se forma de su desplazamiento con respecto a la fuerza, o sea, del desplazamiento con la fuerza. Y la ecuación es sencilla, es la misma que antes, solo que ahora va multiplicado por un coseno de teta, donde teta representa el ángulo. Entonces ahora vamos a hacer dos de estos ejercicios, con esta ecuación y con esta otra. Con esta. Esa es cuando la fuerza y desplazamiento van en la misma dirección. Y con esta otra cuando no tienen la misma dirección, sino que hay un ángulo teta. Entonces, antes de eso vamos a hacer un análisis de esta ecuación para interpretar el trabajo. La magnitud del trabajo y cuándo vale cero, cuándo es negativo, cuándo es positivo. Entonces, analizando esta ecuación, se concluye que no se hace trabajo sobre el cuerpo si este no se mueve, o sea, si el desplazamiento es cero. Si se fijan, si el desplazamiento fuera cero aquí, si ustedes sustituyen cero en esta ecuación, ¿qué tendrían? 0 multiplicado por la fuerza daría 0, multiplicado por el coseno de cualquier ángulo seguiría dando 0, porque 0 multiplicado por cualquier número da 0. Entonces, si el desplazamiento es 0, ustedes no realizan trabajo. Y, por ejemplo, un claro ejemplo de esto sería si ustedes empujan una pared, aunque ustedes estén haciendo una fuerza, pero como la pared no se mueve, no están haciendo trabajo. Entonces, solo están como desperdiciando su fuerza, ¿verdad? Entonces, bueno, eso parece inútil, ¿verdad? Pero veamos otro ejemplo quizá más útil. Si, por ejemplo, alguien está subido en una escalera y ustedes lo están deteniendo, su fuerza ahí solo es para que la escalera no se mueva, no es que la están empujando. Entonces, como el desplazamiento de la escalera es cero, el trabajo que ustedes hacen físicamente sería cero, aunque sí apliquen una fuerza. Y eso es porque la fuerza que ustedes están aplicando solo es para mantener como estática la escalera, para tratar de equilibrarla, pero no para moverla. Entonces, como no la están moviendo, o sea, no la están moviendo la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Quizás si hay un tirón o algo, sí se mueva, pero si no la están moviendo, ese trabajo ya aplicado es cero. Entonces, esto es lo que le quería decir antes, que a veces en la vida cotidiana lo que nosotros interpretamos como trabajo no es trabajo, sino que lo llamamos así por costumbre. O sea, no es trabajo físico, ¿verdad? No es que sea mal que que no se llame así, porque ese es un término válido para el lenguaje cotidiano. Pero físicamente no representaría un trabajo, ya viéndolo desde el punto de vista físico. Entonces, eso sería cuando el trabajo es cero, pero ahora veamos, por ejemplo, cuando el trabajo es negativo. Acá nos dicen lo siguiente. Acá nos hablan de ciertos signos del trabajo. Dice que analizando esta ecuación se advierte que el trabajo es cero si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, el trabajo hecho por el peso del escritorio de la figura, bueno, esta figura no la puse, cuando este se desplaza horizontalmente. O sea, si el desplazamiento y alguna fuerza que ustedes están considerando tiene un ángulo de 90 grados, esa fuerza no está realizando trabajo. Como por ejemplo la caja anterior, no hablemos de ese escritorio aquí, sino que de la caja anterior. Esa caja, en lo que en realidad hace que se mueva, a ver si le encuentro el dibujo. Esta caja que tiene un ángulo, la fuerza que hace que se mueva es la que aplican ustedes, pero no toda esta fuerza, sino que la componente en X de esta fuerza. Aquí el trabajo, que es una fuerza, o sea, perdón, el peso, que es una fuerza que va dirigida hacia abajo, no realiza trabajo, porque miren, el peso aquí va para abajo, entonces forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento.
Y entonces las fuerzas que forman un ángulo de 90 grados con el desplazamiento no realizan trabajo, más bien esta incluso podría estorbar, ¿verdad? El peso, porque si hay más peso hay más fricción, entonces va a ser más difícil moverlo. Entonces, esta fuerza del peso aquí no está realizando trabajo. El trabajo lo realizan la persona que está tirando acá con esta fuerza F. Y eso también se puede decir de la ecuación. ¿Por qué? Porque ese ángulo sería 90 grados. Entonces, ustedes sustituyendo acá el coseno de 90 es 1. Eso lo pueden verificar en su calculadora. Ustedes pongan coseno de 90 grados y van a ver, perdón, es 0. El coseno de 90 grados es 0. Entonces, si ustedes ponen eso ahí, les va a dar 0. Entonces, también es interesante analizar cuándo el trabajo es positivo. El trabajo es positivo cuando tiene un ángulo entre 0 y 90, o sea, mayor que 0 y menor que 90 con respecto al desplazamiento. Por ejemplo, les voy a dibujar dos vectores acá. Imagínense que aquí tienen, hagamos el ejemplo de una caja. Una caja. Entonces, el desplazamiento, supongo que fue en esta dirección. Voy a dibujarla como un color verde. ¿Hubo alguna fuerza que lo hizo que se desplazara en esta dirección? Entonces, si ustedes aplican una fuerza entre 0 y 90 grados, esa fuerza aportaría un trabajo positivo. ¿Cuánto es 0 y 90? Por ejemplo, pongamos el punto de aplicación ahí donde está eso. Entonces, no, eso no me sirve. Este solo es como un eje de coordenadas. 0 y 90 sería entre este vértice y este, ¿verdad? Cualquier trabajo aplicado en esta dirección entre 0 y 90 me da un trabajo positivo, porque su componente en X va a ser en esta dirección, o sea que él va a aportar al desplazamiento, él va a hacer que se mueva en esta dirección. Y por acá abajo me dice que las fuerzas aplicadas entre 90 y 180 grados son negativas. El trabajo, si una fuerza está en este ángulo entre 90, o sea, 90 es aquí, 180 es acá abajo. O sea, si algo lo estuviera tirando, haría un trabajo negativo. O sea, por ejemplo esto. Lo cual no sé si ustedes lo pueden ver, que tiene cierto sentido. Veámoslo más claro. Si alguien tira de esta dirección, esa persona, si el objeto al final se movió en la dirección verde, aplicó un trabajo negativo, trató de frenar ese movimiento, no quería que fuera en la dirección del desplazamiento. Como por ejemplo un juego. Imagínense que hay un juego, una persona más fuerte, están jugando algo y una más débil. Entonces, si la persona más débil, digamos, tira en dirección opuesta, o sea, como de una cuerda, se están tirando, ¿verdad? Están como en una competencia donde hay un lodo en medio. Entonces, al final el más débil cae en el lodo. Pero esa persona débil, a la cuerda, digamos, le aplicó trabajo en la dirección negativa, porque él no quería ir para ese lado. O sea, él no quería ir para donde al final resultó el desplazamiento. Él estaba tirando en la dirección opuesta. Y los que tiran en la dirección en que sí se mueve el objeto, el trabajo, al final, cuando ustedes lo calculen, les va a dar positivo. Por ejemplo, un trabajo entre 0 y 90 grados con respecto... Uy, me asustaron ahí. Aquí les voy a poner acá abajo en... Ese verde es el desplazamiento. Ese vector que yo dibujé en verde. Entonces, este azul sería una fuerza, por ejemplo, F1. Entonces, esa F1, como está entre 0 y 90 grados, es positiva. O sea, no es que sea positiva en sí, sino que esa F1 aporta un trabajo positivo. Porque va, o sea, está tirando como en la misma dirección que al final resulta el desplazamiento. Y esta F2 de acá, llamémosle fuerza 2, aporta un trabajo negativo. Al final, no sé si se dan cuenta que para que ese objeto se mueva en esa dirección, F1 debe ser mayor. O sea, la componente en X, al menos, de F1 debe ser mayor, porque el objeto se terminó desplazando en esa dirección. Si fuera mayor la negativa, se hubiera desplazado para el lado izquierdo. Entonces, ese era como un análisis de los signos del trabajo. Y ahora vamos a hacer dos ejercicios. Primero uno sencillo, que simplemente es de sustituir. Bueno, los dos son así.
Este primer ejercicio dice, una fuerza horizontal de 300 newton se emplea para empujar un baúl una distancia de 4 metros a lo largo del piso de un pasillo. Calcule el trabajo realizado. Entonces, ustedes pueden hacer un dibujo y después, por ejemplo, escribir los datos. Entonces, por ejemplo, haciendo un dibujo, supongan que este azul es el baúl. Después dibujo mi desplazamiento, 4 metros en dirección a lo largo del piso. Como no me dan la dirección, puede ser cualquiera, ¿verdad? Izquierda o derecha, digamos, yo la voy a poner a la derecha siempre. Yo la voy a poner a la derecha porque para la derecha son posiciones positivas. Y como me dicen que la distancia es 4 metros, si me hubieran dicho quizás negativo 4 metros, sí sería para la izquierda, para el eje X negativo. Y como no me dicen nada, igual asumo que es positiva. Si fueran más específicos, quizás sí podría saber que va para la izquierda. Entonces, ese es el desplazamiento de 4 metros. Y dibujo también mi vector fuerza. Una fuerza horizontal de 300 newton. Como también no me dicen si es negativa, también asumo que es positiva. Entonces, si se fijan, los dos van en la misma dirección, en la dirección del eje X positivo. Cuando las dos fuerzas van en la misma dirección, ustedes pueden trabajar la fórmula más sencilla de las dos anteriores, la que no involucre el ángulo. Entonces, datos, fuerza igual a 300 newton, y este ejercicio, como es tan sencillo, sale directamente. Y desplazamiento o distancia, 4 metros. Si se fijan, ya me tienen las unidades del sistema internacional, newton y metro. Si tuviera centímetros o algo así, habría que convertirlo a metros. Entonces, ahora ustedes multiplican, bueno, ya con esos datos, aplican la fórmula. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Igual, y sustituyen los valores. Fuerza 300 newton, desplazamiento 4 metros. Hacen la multiplicación y se dan cuenta que 300 por 4 es 1200 newton por metro. Y anteriormente vimos que esa unidad de newton por metro recibe el nombre de joules. Entonces, como es un trabajo, tengo que dejarlo expresado así, en joules. Igual no se tienen que acordar qué me da newton por metro, sino que simplemente pudieran haber puesto 300 por 400. Como ya sabían que los trabajaron en unidades del sistema internacional, deberían saber también que el trabajo me va a quedar en joules, que es la unidad correspondiente al trabajo en el sistema internacional. Entonces, esto es súper fácil porque simplemente es multiplicar la fuerza por el desplazamiento y las unidades ya estaban en las que corresponden. Entonces, ni siquiera hubo que hacer conversión de unidades. Y vamos a hacer el otro, que el otro involucra un ángulo. Entonces, ahorita, si tienen una calculadora por ahí, vayan trayéndola para que vayan verificando esto. Es bueno que ustedes vayan haciendo los ejercicios a la par para ver si los cálculos le dan igual, si el valor numérico le da igual, porque a veces puede ser que tengan configurada la calculadora de una forma diferente. Entonces, a ver, dice, ¿qué trabajo se realiza al subir 10 metros un elevador con una fuerza vertical neta de 200 newton? Bueno, entonces hago el dibujo. Voy a dibujar el elevador, ¿verdad? Que dicen que es la cosa que se está subiendo. Entonces, voy a dibujar el elevador aquí. Lo voy a dibujar como un objeto rectangular. Entonces, él sube 10 metros. Entonces, ese desplazamiento, como lo dice el nombre, sube, entonces va para arriba. Entonces, este desplazamiento lo dibujo con este vector. Y después dice, con una fuerza vertical neta de 200 newton. O sea, la fuerza es vertical, o sea, es hacia arriba también. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? Si el elevador va a subir, la fuerza tiene que ser para arriba. O sea, el motorcito de él lo está jalando hacia arriba. Entonces después puedo anotar mis datos acá. Por ejemplo, desplazamiento, distancia 10 metros. Fuerza igual a 200 newton. ¿Y cuál ecuación aplicaría aquí? ¿La que tiene el ángulo o la que no tiene ángulo? La que era F trabajo igual a fuerza por desplazamiento o trabajo igual a fuerza por desplazamiento por coseno de teta. Creo que la que es de fuerza por desplazamiento por coseno, porque va hacia de forma vertical. ¿Y los demás qué opinan?
Creo que la que no tiene el ángulo porque va en la misma dirección. Sí, eso es, o sea, no importa si van para la izquierda, a la derecha, para abajo, pero si los dos van en el mismo, el ángulo que se mide es el ángulo entre ellos dos, o sea, el ángulo entre la fuerza y entre el desplazamiento. Como los dos van para arriba, el ángulo es 0. Igual, hagámoslo de las dos maneras y van a ver que da lo mismo. Por ejemplo, trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Como ya está en Newton y metro, aquí, como les dije anteriormente, no es necesario poner las unidades. Ya saben que les va a quedar en joules. Entonces, 2000 por 10. Y eso me va a quedar en joules. Igual a 20.000. Eso es lo que dijo el compañero, ¿verdad? Lo que me dijo la compañera, la otra, es que era lo siguiente. Entonces, le pudo haber salido bueno si ella se fijaba que el ángulo entre las dos es de 0. Y es de 0, ¿por qué? Porque no forma ángulo, ¿verdad? O sea, el ángulo entre estos dos vectores es 0. Están en la misma dirección. Entonces, el coseno de 0 es 1. Entonces, al final, se le va a multiplicar f por desplazamiento por 1. Entonces, si hubiera puesto 90 grados, si alguien se confunde y como los mira para arriba, dice 90 grados, sí estaría malo. Porque el ángulo no es donde están los vectores, sino que entre ellos dos, entre los dos vectores, entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, sería fuerza 2000 por 10 por coseno de 0. Si quieren, hagan este cálculo en la calculadora ustedes y van a verificar que les da los mismos 20.000. Pero es porque tomaron el ángulo correcto, que es el ángulo que forman los dos vectores, que el ángulo es 0. Algo interesante que no sé si alguien se ha dado cuenta, es que fíjense que esta ecuación, ustedes trabajan con dos vectores, que es fuerza y desplazamiento. Y el resultado no les da una magnitud vectorial, les da una magnitud escalar. El trabajo es una magnitud escalar, no tiene dirección. Entonces, pero eso ya tiene que ver más con más conceptos avanzados de física vectorial o de cálculo vectorial. Tendríamos que hablar de operaciones vectoriales y escalares. Entonces, esto se le conoce como producto punto vectorial. Y el producto punto vectorial me devuelve un escalar. Entonces, el trabajo no tiene ángulo. El trabajo solo tiene la unidad y es una magnitud escalar. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, lo más fácil, estos que lo toman en la misma dirección, es que ustedes no le pongan el ángulo, porque ese coseno de 0 los puede confundir. Y ahora hagamos entonces el siguiente ejercicio. Dice, un baúl es, bueno, jalado, no sé si es válida esa jalar, pero puede ser que sí lo haya aceptado la RAE, ¿verdad? Pero sí estaba en el libro, solo lo copié. O bueno, un baúl es jalado 10 metros por una superficie horizontal, por una cuerda que forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. Entonces ahí se ve que hay un ángulo de 30 grados. Es de 30 grados porque el desplazamiento es horizontal, aunque aquí no aparezca el vector desplazamiento, ahí dice que es jalado 10 metros por una superficie horizontal. Entonces vamos a asumir que el desplazamiento es acá a la derecha. Si la fuerza ejercida por la cuerda es de 150 newton, determine el trabajo realizado. Entonces el dibujo no lo voy a hacer porque ya lo tengo, o si quieren ahí le pueden agregar el vector desplazamiento, que va a ir en esta dirección, porque horizontal. Entonces por acá abajo voy a copiar mis datos, que son 3 datos, ¿verdad? Por ejemplo, primero me dicen 10 metros, entonces esa sería la distancia. Después me dicen que la fuerza es de 150 newton y que θ es de 30 grados. Entonces, aquí si vas a la ecuación 2, aquí está bastante claro, incluso está literal el ángulo, ¿verdad? En el dibujo, θ igual a 30 grados. Y ese ángulo está midiendo el ángulo entre los dos, ¿verdad? Entre la fuerza y el desplazamiento, que es el ángulo que se mide. Fuerza por desplazamiento por coseno de θ. Entonces, ya puedo sustituir los valores. Como están en newton y metros, no es necesario que copie las unidades.
Ya sé que me va a quedar en joules. Y hago el cálculo. No sé si alguien tiene una calculadora ahí porque yo no tengo ahorita a mano, a ver que me diga cuánto es. Si no, la voy a buscar si no tiene nadie. Fuerza por desplazamiento por el coseno de 30. 1299.03. Miren, como no es necesario que le pongan punto tanto porque estarían dando mucha precisión. Si se fijan, sus datos eran de 10 metros, que tiene 2 cifras significativas, 150, que tiene 3. Entonces, si lo dejan en 1299.03, bueno, ese solo lo podríamos redondear a enteros, ese valor. Y podríamos decir joules. Entonces nos quedaría eso. Incluso este valor lo pueden redondear a 1300 joules. Pero para no enredarnos tanto en esa explicación, dejémoslo solo con los enteros. Los decimales acá no importan tanto porque si se fijan los valores de donde obtuvimos este dato, que son 10 y 150 y 30, ni siquiera tienen cifras decimales. Entonces acá no es necesario ponerlas también. Y no sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Si no, pasamos a ver otro concepto. Entonces, esto sería el concepto de trabajo. Todo bien. Entonces vamos a ver ahora el concepto de energía. Entonces borro eso y vemos ahora otra parte teórica. Entonces miren aquí, esto lo tomé de un libro, ¿verdad? De física general, el que está en el PDF con nombre NODR, que creo que es las iniciales del autor, no recuerdo bien por qué se llama así, física NODR. Entonces ahí ellos tratan de explicarles el concepto de energía a partir de ciertos ejemplos y después de analizar eso que se les va explicando, ya se llega como la definición física. Entonces los ejemplos son los que están aquí escritos. Y dice lo siguiente. Por ejemplo, dice, cuando se levanta un cuerpo, este adquiere la capacidad de realizar un trabajo al caer. O sea, ¿por qué realiza un trabajo al caer? Porque al caer, o sea, imagínense que ustedes levantan una caja, entonces esa caja tiene cierta masa, ¿verdad? Como la aceleración de la gravedad actúa en esa caja, entonces esa caja adquiere un peso. Entonces, el peso es una medida de fuerza. Y si ustedes lo dejan caer, él se estaría desplazando. Por ejemplo, si la tienen a 1 metro de altura, él se desplazaría 1 metro al caer. Entonces, esa caja levantada tiene la capacidad de realizar un trabajo porque es una fuerza y se va a desplazar cierta distancia. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería al oprimir un resorte, este adquiere la capacidad de empujar y desplazar cuerpos. Si una persona fuerte viene y comprime lo más que puede un resorte y después se le da a una persona con menos fuerza y le dice que lo sostenga, ese resorte, por ejemplo, le va a abrir las manos o se va a abrir totalmente, porque no tiene la otra persona la fuerza para sostenerlo ahí. Entonces, ese resorte, cuando está comprimido, adquirió la capacidad para realizar un trabajo. Ya la tenía ahí. Solo había como, por decirlo así, liberarla. Al cargar una batería, esta adquiere la capacidad de mover un motor que a su vez puede desplazar un automóvil, por ejemplo. En todos estos casos, el cuerpo, el resorte y la batería han adquirido algo que les permite posteriormente realizar un trabajo. Y este algo que permite a los cuerpos realizar un trabajo recibe el nombre de energía. O sea, eso que ellos adquirieron, que después les va a dar la capacidad de que realicen un trabajo, ese algo que tienen ahí es como la energía que tienen para posteriormente poder realizar ese trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la caja, ¿verdad? Que adquiere cierta altura y que después eso le va a permitir realizar un trabajo o un resorte comprimido. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la energía puede ser definida, entonces aquí está como más resumido, puede ser definida como la capacidad de un cuerpo o sistema para llevar a cabo un trabajo. Y la energía se mide en joules, al igual que el trabajo, en honor a la misma persona que vimos antes. Y esta persona descubrió la relación entre el calor y la energía al publicar que una cantidad de trabajo siempre produce una cantidad particular de calor, como si no fueran más que dos formas de una misma realidad. Entonces el calor, ustedes pueden transformar calor a trabajo con cierto tipo de máquinas que se conocen como máquinas térmicas.
Entonces, y acá arriba lo que dice que, lo interesante arriba es que dice que la energía puede ser definida como la capacidad de un cuerpo o sistema para llevar a cabo un trabajo. Y se mide en joules, entonces se mide con las mismas unidades que el trabajo, con joules. Entonces, si un cuerpo tiene la capacidad para realizar un trabajo de 100 joules, quiere decir que en ese momento ese cuerpo tiene una energía de 100 joules, porque puede realizar un trabajo de 100 joules. Entonces, de cierta manera hay equivalencia entre el trabajo y la energía. Y acá dicen que esta persona haciendo experimentos termomecánicos vio una relación entre el calor y la energía. Hay una máquina que ustedes la pueden verificar después, cómo él hizo específicamente este experimento. Entonces, la energía se manifiesta de diversas formas. Por ahora solo estamos viendo vamos a ver, hablar de energía mecánica, pero hay otras formas. Y estas energías, todas estas que pueden ver acá, pueden ser medidas en joules. Y con ciertas, por ejemplo, configuraciones de experimentos, pueden ver cómo cada una de ellas es equivalente a otra. Y, por ejemplo, acá tenemos ejemplos de energía. Tenemos energía solar. Que la energía solar, por ejemplo, es una radiación electromagnética que emite el sol. Y después ustedes acá la podrían convertir en energía eléctrica utilizando paneles solares que interaccionan con los fotones que emite el sol. También tenemos energía calórica, que la energía calórica o el calor es la energía que al aplicarse un objeto eleva su temperatura. Hace que cambie la temperatura de un objeto y depende del objeto, depende del material. No siempre cambian con la misma proporción la temperatura. También tenemos energía química, la cual la podemos tener, por ejemplo, en las baterías, ¿verdad? Con los electrolitos que estemos utilizando ahí, que es un intercambio de electrones, básicamente. Eso no sé, los que vieron Breaking Bad pudieron ver cómo hicieron una batería casera ahí en uno de los capítulos iniciales. Después tenemos energía magnética, energía sonora, o sea, el sonido para ser emitido tiene que recibir cierta energía, o sea, eso se puede cuantificar, los decibeles de un sonido. Como por ejemplo un avión acelerando tiene como 120 decibeles, que es un ruido bastante molesto para el oído humano, que puede causar daño. O sea, un sonido muy fuerte puede causar daño fisiológico en los tímpanos, de acuerdo a la capacidad de cada oído o de cada especie. Después tenemos energía atómica, que es la que se libera de los núcleos de los átomos. Energía hidráulica, que es la que se aprovecha de la altura que tiene el agua y después esta altura al caer adquiere cierta velocidad y esa velocidad hace girar una turbina. Después la energía eólica, que es parecida a la hidráulica, hay una turbina girando, pero es movida por la velocidad del viento. Y la energía luminosa, que depende de la intensidad lumínica. Entonces, todas estas energías, ustedes podrían pasar de una energía a otra con cierto tipo de experimentos. Entonces, la energía puede transformarse de un tipo de energía a otro. Por ejemplo, en un foco, la energía eléctrica que recibe se transforma en energía calorífica y energía luminosa. Esa energía calorífica es en los focos incandescentes, en el cual hay un filamento creo que de tungsteno o de cobre a veces en otros recipientes. Entonces, cuando pasa la electricidad por esa resistencia, esta resistencia se calienta y al ser calentada, emite radiación en cierta longitud de onda que puede ser percibida por los humanos. Entonces, ilumina el ambiente. Y además emite energía luminosa. Entonces, también la energía puede transformarse de un tipo de energía a otro. Por ejemplo, cuando una bola de billar en movimiento golpea a otra, puede transferir la energía, haciendo que la energía que se encontraba, haciendo que la que se encontraba en reposo se mueva y la que tenía el movimiento inicial quede en reposo. Entonces, eso lo vemos ahí. Y acá, por ejemplo, algo más complejo de transformación de energía podría ser la energía que tiene el agua aquí, ¿verdad? Esta agua tiene una energía por estar a cierta altura. Después, cuando esa agua va bajando, o la presión que esta agua de acá arriba provoca sobre el agua que está acá más abajo, hace que esta agua aquí entre con cierta velocidad. Entonces, esta velocidad del agua cuando choca con las turbinas o con las aspas de la turbina, hace que esas turbinas giren. Eso hasta ahí es energía mecánica, esas turbinas girando. Pero esas turbinas tienen unas bobinas, que son como unos enrollados
de alambres de cobre y también tienen un núcleo metálico. Entonces, esos núcleos, la interacción de ese núcleo mecánico con ese embobinado girando provoca algo que se conoce como inducción electromagnética, que tiene que ver con el principio de Faraday. Y después esa inducción electromagnética hace que los electrones que hay dentro de esos alambres empiecen a moverse. Y después eso es suministrado por varios transformadores a la red eléctrica y puede llegar a los hogares. Incluso después en los hogares, esa energía eléctrica es transformada a la energía que la persona desee. Por ejemplo, en una licuadora es transformada de nuevo a energía mecánica. O en una plancha es pasada a energía calórica. Entonces la energía se puede ir transformando y aquí en este dibujo hay como bastantes formas de cómo traspasó la energía de un tipo a otro. Y no sé, creo que muchos ya han escuchado algo, una frase común, ¿verdad? Que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Y entonces, básicamente eso, ¿verdad? Que la energía puede pasar de un estado a otro, pero no es que se pierde. Supongan que ustedes sueltan una bola de baloncesto, aparentemente antes estaba arriba, tenía cierta velocidad y después de cierto momento va a llegar al reposo. Podría empezar que se perdió la energía, pero no se perdió, sino que fue transmitida al piso, por ejemplo, por la vibración que tenía el piso cada vez que rebotaba, o por algún calor que se pudo generar entre el piso y el balón en la parte que tenía en contacto. Entonces, fue una transformación que no la notaron, pero la energía siempre se está transformando. Y en el proceso de que se transforma es que nosotros la podemos medir. Entonces, vamos a ver por ahora dos tipos de energías. La primera se le conoce como energía potencial gravitacional y es la energía que tiene un cuerpo debido a su elevación. La energía potencial gravitacional mide el trabajo que se tuvo que realizar contra la gravedad para llevar el cuerpo a cierto punto. Dicho trabajo es igual a la fuerza que se requiere para moverlo hacia arriba multiplicado por la distancia vertical que recorre. La fuerza aplicada tiene una magnitud igual a la del peso del cuerpo y la energía potencial gravitacional también es igual al trabajo que se realizaría si el cuerpo se deja caer al suelo. Ahí tenemos la fórmula, pero antes quiero que veamos el dibujo. Por ejemplo, nos dicen que la energía potencial gravitacional es la energía necesaria para llevar al cuerpo a esa altura. Por ejemplo, tenemos una bola de béisbol acá abajo. Entonces, si ustedes la llevan a esta altura, ustedes tuvieron que aplicar una energía igual a su energía potencial gravitacional. Entonces, esa energía equivaldría al peso del objeto y el peso es porque el peso es una fuerza. Entonces, esa sería la fuerza que tendrían que vencer para elevarlo a esta altura. Entonces, el peso se obtiene multiplicando la masa por el valor de la constante G de gravedad. Entonces, sería el peso del objeto y también tendría que ver con la altura. Entre más alto, mayor trabajo tendrían que realizar o mayor energía tendrían que aplicarle para subirlo a esa altura. Entonces, en resumen, multiplicando esta fuerza por la altura, que la fuerza es mg por h, obtienen lo que se conoce como energía potencial gravitacional, que es mg por h. Y esta U sí representa eso, energía potencial gravitacional. Como hay muchos tipos de energía potencial, a veces esta acá le ponen su índice G de gravitacional, su índice G, pero como solo vamos a ver este por ahora, entonces simplemente trabajémoslo con la U. Esto también funciona en el sentido inverso. Si ustedes ya tienen esa bola arriba y la sueltan, la energía que liberaría sería la misma que había ganado antes. O sea, el trabajo que ya tenía ahí, por ejemplo, si tenía 100 joules, sería lo que liberaría al momento de llegar al piso. O cambiaría, ¿verdad? Cambiaría a otro estado de energía, que vamos a ver más adelante, que es energía cinética. Cambiaría energía del movimiento. Pero por ahora no lo hemos visto, por eso no les hablo de la fórmula. Entonces, esta energía potencial gravitacional se puede medir con esta ecuación y está relacionada con la masa, con la gravedad y con la altura. Entonces, entre más masa tenga, va a tener más energía potencial gravitacional. Lo mismo con la altura. Y, por ejemplo, hagamos un ejercicio de ese tipo, que es bastante sencillo. Dice, una caja de 10 kilogramos cae. ¿Cuánto trabajo realizó la fuerza de gravedad sobre la caja durante la caída? Entonces, nos dan la altura. Entonces,
voy a suponer que esta caja está acá en algún lugar, en alguna mesa. Estas rayitas a veces se ponen ahí para especificar que es como un objeto sólido. Y acá arriba está la caja. Bueno, entonces quizá ahí la proporción no es tan buena. Parece más grande los 30 centímetros que la caja. Imagínense que está por una mesa pequeña y hay una caja de 10 kilogramos allá arriba. Arriba de esa mesa o lo que sea de ahí, hay una masa de 10 kilogramos. Entonces, después dice que esa caja se cae y ¿cuánto trabajo se realiza para que yo caiga? ¿Cuánto trabajo realiza la gravedad? O sea, trabajo, acuérdense la definición, fuerza por desplazamiento. Entonces, la fuerza va a ser el peso, el desplazamiento los 30 centímetros. Entonces, ¿la fuerza quién la está aplicando? La gravedad, porque la gravedad es la que provoca el peso. Entonces, ¿cuánto trabajo realizó la gravedad? Entonces, aplicamos la fórmula de trabajo. Bueno, primero podemos copiar los datos. Masa igual a 10 kilogramos. Y altura, que es h, igual a 30 centímetros. Esta no nos conviene en esas unidades, entonces la pasan a metros, que es dividir entre 100, ese valor. 0.30 metros. Y aplican la ecuación de trabajo cuando está, o sea, cuando están analizando el trabajo de la gravedad, que es masa por gravedad por altura. Igual, como ya lo tengo en las unidades que sé que necesito del sistema internacional, no necesito pasarlo o no necesito copiar las unidades aquí. La gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y la altura son 0.30 metros. Bueno, ahí solo sustituí los valores, como ya los tengo en las unidades que corresponden al sistema internacional, no me preocupo por las unidades, solo copio el valor numérico, hago la multiplicación, que voy a ver cuánto da, 98 por 0.30, 29.4. Como yo lo tengo en las unidades que corresponden, perdón, ahí no estoy. ¿Cuánto trabajo realizó la fuerza de gravedad sobre la caja durante la caída? 29.4 joules. Entonces, ese trabajo se realiza cuando se cae, ¿verdad? Cuando estaba arriba, antes de caer, se puede realizar ese trabajo porque cuando él estaba arriba, él tenía una energía potencial gravitacional de ese mismo valor. Entonces, cuando se cae, se puede liberar esa energía que él tenía almacenada. Entonces, ese es el trabajo. Este es el trabajo que realiza, ¿verdad? También pudieran haber hecho el cálculo de cuánto es la energía potencial gravitacional antes de caer. O sea, no es necesario que se caiga. Si él ya está arriba, por el hecho de tener esa altura, él ya tiene una energía potencial gravitacional. Cuando él se cae, el trabajo que se realiza es el mismo que la energía potencial gravitacional. 10 por 9.8 por 0.30. Sí, creo que lo más correcto hubiera que primero que hubiéramos calculado esta energía, ¿verdad? Y después haber dicho que esta energía potencial gravitacional que tenía antes de caerse es la que realiza la gravedad después, ¿verdad? Entonces, esto acá mejor lo voy a borrar. Esto, mejor calculo eso. Calculo la energía potencial gravitacional y después digo cuánto trabajo realiza. Bueno, el trabajo que realiza es el mismo que ya tiene, que tiene disponible para liberar. Esto lo hice así mejor porque era lo que estábamos viendo justo antes, ¿verdad? Justo antes vimos el tema de energía potencial gravitacional. Entonces mejor decidí cambiarlo como lo había resuelto primero. Aunque me da lo mismo. Tiene esta energía potencial gravitacional y por lo tanto al momento de caer puede liberar ese valor. Y eso es por
justo lo que vimos antes, de que un objeto cuando tiene cierta altura adquiere energía potencial gravitacional. Los ejercicios que les voy a poner son como más o menos con esta dificultad, así como prácticamente solo meter los datos, ¿verdad? Ya en la fórmula. Y veamos ahora otro concepto de energía. Vamos a estar, creo que como hasta las 5 más o menos. Porque trabajo y energía es bastante. En realidad, cuando uno está en clases presenciales, está como una semana con estos temas. Entonces, a ver, ¿por dónde íbamos? Ahora vamos a ver otro concepto, pero para verlo vamos a ir analizando, como hicimos antes, vamos a ir a analizar ciertas situaciones y después llegar como a una conclusión. Si se fijan acá dice energía cinética, es lo que queremos entender ahora. Ya vimos energía potencial gravitacional que depende de la altura. Ahora veamos otro tipo de energía, que es la energía cinética. Una pelota de tenis rodando posiblemente no pueda derribar un bolo de boliche. Pero una bola de boliche con la misma rapidez sí puede hacerlo. Vean la figura de acá abajo. ¿Por qué? Esto se debe a que la bola de boliche posee mayor energía cinética que la de la pelota de tenis. ¿Y qué es la energía cinética? Bueno, la energía cinética es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Un cuerpo, un movimiento que ya tiene cierta velocidad constante, tiene energía cinética. ¿Y de qué depende entonces? ¿De qué dependería cuánta más energía cinética tiene? ¿Qué creen ustedes si este movimiento? O sea, naturalmente sale como la velocidad, ¿verdad? Entre más velocidad tiene más energía cinética. Y también la masa. Un objeto más pesado es más difícil de empezarlo a mover o también de hacer que frene. Entonces, un objeto que tiene más masa también tiene más energía cinética. Y esa relación de analizar la masa y energía cinética por experimentos se puede medir y se ve que la energía cinética que se representa con la letra K mayúscula, que viene de kinetic. Kinetic es cinética en inglés, pero creo que kinetic también viene del griego. Tiene origen etimológico griego. Entonces, les menciono eso para que recuerden la K, ¿verdad? ¿Por qué no le ponen una C mayúscula de cinética, sino que una K? Entonces, la energía cinética, varios experimentos se puede demostrar que cumple esta ecuación, que es proporcional a la masa y proporcional a la velocidad al cuadrado. Entonces, energía cinética es un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. La velocidad tiene que ser constante para calcularla. O sea, esto se calcula ya con velocidades constantes. Entonces, la energía cinética, al igual que cualquier otra forma de energía, se mide en joules. Entonces, una energía cinética de un joule corresponde a la energía de un cuerpo de 1 kilogramo que se mueve con una rapidez de 1 metro por segundo. Si ustedes hacen ese cálculo, van a ver que obtienen un joule. Entonces, eso es para que se den la idea de cuánto sería un joule en energía cinética. Perdón. Entonces sería un objeto de 1 kilogramo moviéndose a una velocidad de 1 metro por segundo. Y vamos a hacer ahora dos ejercicios con distinto grado de dificultad. Igual no es que sean tan difíciles. El primero es más fácil, dice: una persona de 60 kilogramos viaja a 2 metros por segundo. ¿Cuál es el valor de su energía cinética? Y súper sencillo, ¿verdad? No hay ni siquiera de hacer un dibujo. Este se puede hacer directamente con los datos y con la fórmula. Recuerden, energía cinética igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y primero voy a apuntar los datos. Masa igual a 60 kilogramos. Velocidad igual a... Y son todos los datos que ocupo según la fórmula. Entonces ya lo puedo calcular directamente. K mayúscula, un medio, espacio, masa, velocidad al cuadrado. Un medio, sustituimos en valores, como ya están en unidades del sistema internacional, no es necesario que yo verifique qué unidades me van a quedar, solo las copio en esas unidades y sé que es como es un valor de energía, tiene que quedar en joules. Por 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4
por 1/2, o sea, 4 entre 2 es 2, por 60, 120. Entonces, a veces cálculos así directamente los pueden hacer en la mente si son pequeños, ¿verdad? O igual, ¿verdad? A veces cuando está en examen está nervioso y quiere verificar hasta así datos así, cálculos pequeños. Y me da 120 joules. Y aquí está súper fácil, ¿verdad? Directamente se aplica la ecuación y se sustituyen los valores. Y lo resuelven en la calculadora. Ahora hay uno que es un poquito más difícil, que es el siguiente. No sé si tienen alguna duda en este. Todo bien. Entonces, miren, el siguiente dice lo siguiente. La energía cinética de un cuerpo de 2 kilojoules, perdón, de 2 kilogramos es de 16 joules. ¿Con qué rapidez se mueve? Entonces, sí nos están dando los datos que ocupamos y ocupamos la fórmula de energía cinética, que también la tenemos. Pero nos piden otra variable. La diferencia con el ejercicio anterior es que deberíamos despejar para la variable que nos piden, que es velocidad. Entonces, quizá a algunos se les puede complicar si tienen problemas para despejar, ¿verdad? El que se puede despejar bien, también va a haber este ejercicio fácil. Masa igual a 2 kilogramos, 2.0 kilogramos. Mi respuesta debería quedar con 2 cifras significativas porque mis datos de entrada tienen 2 cifras significativas. Entonces, mis datos de salida, que es mi respuesta, debe quedar también con 2 cifras significativas. Entonces, y energía cinética, 16 joules. Ahora viene lo que quizás para algunos puede ser difícil, que es el despeje de lo que nos están pidiendo. 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces aquí hay que despejar para la velocidad. Entonces, esto lo voy a copiar de otra forma para que si un medio lo puedan ver más claro a los que se les complica. Masa, velocidad al cuadrado. 1, 2. A veces quizás no sea tan fácil ver ese. Entonces, si quiero despejar la velocidad, como está este lado, este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando y esta masa que está multiplicando la paso dividiendo al lado izquierdo. Entonces, al lado derecho me queda ese 2 pasa multiplicando y multiplica el K y esta masa que está multiplicando pasa dividiendo y me divide este valor de la izquierda. Pongo la barrita de la fracción. Y al lado derecho me queda velocidad al cuadrado. Pero si se fijan, a mí no me piden la velocidad al cuadrado, la respuesta o en la pregunta. Me piden la velocidad normal o rapidez, ¿verdad? Rapidez y normal, perdón, rapidez y velocidad son lo mismo cuando se está trabajando en una dimensión, que es este caso. Entonces, como me piden la velocidad, para despejar de este símbolo cuadrado, yo tengo que sacar la raíz a ambos lados. Cuando lo saque a ambos lados, de aquí se va a cancelar este cuadrado y en el otro lado me va a quedar la raíz de este valor. Entonces, a este lado derecho me queda raíz de 2K sobre M y al lado derecho me queda, si yo saco la raíz a ambos lados, en el lado derecho ese exponente al cuadrado se va a cancelar con la raíz. Entonces al lado derecho me queda velocidad. O lo pueden decir de esta forma, este cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Como aquí está al cuadrado, al otro lado pasa con su operación inversa, que la operación inversa es raíz cuadrada. Entonces lo copio acá, despejado me quedó que velocidad es igual a raíz de 2 multiplicado por la energía cinética, que es 16. Las unidades, como ya todo están, las unidades que corresponden, no es necesario convertirlas. Y dividido entre la masa es 2. Y a todo eso le saco raíz.
No sé si alguien le puede ir sacando, a ver cuánto le da. 2 por 16, 32, entre 2, 16, y la raíz de 16, 4. Bueno, entonces igual a 4.0 metros por segundo. Y esa me da la energía, la velocidad de esta. Entonces ahí la dificultad de este ejercicio era despejar lo que nos pedían. De ahí nada más, ¿verdad? Porque todos los datos ya nos lo daban. Y no sé si hay alguna duda o puedo continuar. Miren, estos ejercicios después yo no los subo porque como los voy haciendo no se quedan grabados en el PDF, sino que si los quieren ver, sí tienen que ver el YouTube. En el PDF solo están las fórmulas y la parte teórica. Entonces tienen que ver el video en YouTube si quieren ver el ejercicio. O no sé si algunos lo van copiando, ¿verdad? Cuando lo están haciendo ahí, solo ponen el número de arriba y lo pueden ir haciendo en su cuaderno. Entonces vamos a ver dos conceptos más y faltan dos ejercicios más que también son algo cortos, ¿verdad? Por ejemplo, acá arriba dice, nos hablan de energía mecánica. Entonces, antes vimos muchas formas de energía, como calórica, atómica, energía química, energía hidráulica, eólica y todas esas, pero dentro de la energía mecánica hay varios tipos de energía, que por ahora solo vamos a ver dos. Por ejemplo, la energía cinética y potencial. También tendríamos la energía de un resorte, es mecánica, porque ese resorte puede causar movimiento al objeto, ¿verdad? Pero esa no la vamos a ver, entonces vamos a ver energía cinética y potencial, que sumando las dos nos da la energía mecánica. Y la energía mecánica la representamos por la letra E mayúscula. Entonces, energía mecánica es igual a K, que es cinética, más potencial. Y sustituyendo la cinética, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, y la potencial, que es masa por gravedad por altura, podemos llegar a esta ecuación, que la energía cinética es igual a esto que tenemos aquí, un medio de la masa por velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura. Esto a veces es útil porque en muchos ejercicios la energía mecánica es constante. Entonces, conociendo que este valor es constante, si ustedes conocen la energía mecánica en un punto, pueden conocer la energía mecánica en un valor futuro, en un tiempo futuro. Y por ahora no les puse un ejercicio de ese tipo, pero solo que la calculen en general. Después en el repaso quizás, o si les dejo alguna tarea con este ejercicio, puede ser que en el repaso se las explique. Eso de que le dije que si ustedes conocen la energía mecánica en un determinado momento, la pueden conocer en el futuro y despejar para otro valor desconocido. Pero por ahora veamos algo más fácil, que simplemente es calcular la energía mecánica. Y dice, un ave de 300 gramos viaja a 40 kilómetros por hora, a una altura de 20 metros. ¿Cuál es su energía mecánica? Entonces, para calcularla, hay que aplicar la fórmula de energía mecánica a un medio de masa por velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura. Pero lo que sí estoy viendo es que algunos de estos datos no están en las unidades del sistema internacional, sino que hay que convertirlos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, primero solo los apunto. Esta masa sí la podemos convertir aquí directamente porque es fácil. 300 gramos es 0.300 kilogramos. Dividir solo entre 1000. Después voy a copiar el otro, que es altura. Y por último este lo dejo por último, esta velocidad, porque esta sí tengo que convertirla a metros por segundo. Entonces lo primero que voy a hacer, 40 kilómetros por hora para convertirlos a metros por segundo. Lo que tienen que hacer es convertir cada uno, los kilómetros y las horas. Entonces, ustedes hacen dos paréntesis. Bueno, creo que ya hemos hecho algunos, ¿verdad? Esto después lo voy a borrar, solo lo copio por ahora. Y en los paréntesis, la unidad que ustedes quieren cancelar, la colocan en el sentido opuesto. Y aquí los kilómetros están arriba. Cuando hagan la relación entre kilómetros y metros, los kilómetros deben quedar abajo.
como acá las horas están arriba, cuando hagan la relación entre horas y segundos, las horas deben quedar arriba. Ahí disculpen por esos paréntesis y esa de fracción. Entonces, primero los kilómetros, como deben quedar abajo, deben saber la equivalencia, que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces los 1000 metros los copian arriba. Y lo otro de las horas, como la hora está aquí abajo, acá debe quedar arriba para que se cancele. 1 hora y en segundos equivale a 3600 segundos. O sea, 1 hora tiene 60 minutos y 1 minuto tiene 60 segundos. 60 por 60 son 3600 segundos, que hay en 1 hora. Y ahora sí pueden cancelar las unidades. Cancelan kilómetros y cancelan horas. Y si se fijan, quedan metros sobre segundos. Y se hace el cálculo numérico, que es 40 por 1000 entre 3600. O 40 entre 3.6. Y a ver cuánto da. 11.11 me da a mí. Si se fijan aquí copié más cifras significativas, ¿verdad? Las que corresponden, pero generalmente en un ejercicio, en las partes intermedias se pueden copiar más. Solo la respuesta final, si se deja, quizás solo con la que tienen los... Aquí podrían tener en duda, porque si estos tienen 3 y estos 2, ¿cómo la dejo? Entonces, para mí, quieren déjenla con la que tiene mayor cantidad de cifras significativas. Como aquí hay 3, la respuesta déjenla con 3. Entonces, velocidad igual a 11.11. Y ahora sí pueden aplicar la fórmula de energía mecánica, que es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura. O sea, la suma de las dos, de la cinética y la potencial. Después energía mecánica igual a... Y ahora ya se lo vamos sustituyendo los datos. 1/2 de 0.300 kilogramos por 11.11 al cuadrado más 0.300 por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es 0.300. Ahí no copié las unidades porque ya sé que todo lo tengo en las unidades que corresponden y que la respuesta me va a dar la unidad del Sistema Internacional de Energía, que son los joules. Entonces, Ya, la altura creo que es un 20 metros. sí. Sí, eso, miren. ¿Cuánto es? Masa, por la altura es 20 metros. Esto lo voy a copiar acá arriba porque si borro, se borra todo el renglón. Entonces, para no borrar todo, voy a tachar eso ahí. Ahí corrijan eso si lo anotan que ese era 20. Este no es este valor, ese es 20, ese dato de ahí. Entonces, bueno, ahora la calculan. 1/2 por 0.300 por 11.11 al cuadrado. Bueno, voy a calcular primero la energía cinética. 11.11 por 11.11, 123 me queda. Entre 2, 61 por 0.300, 18.51 joules. Más, ahorita solo calculé esto de aquí para acá. A veces no es bueno hacer tantos cálculos tan largos porque se pueden confundir. Mejor ir haciéndolo en cálculos más pequeños. Más, ahora hago el cálculo de la segunda parte. 0.300 por 9.8 por 20. 58.8 joules. Y hacen ahora el cálculo, suban esos dos valores. Me queda 77.31. Como yo les dije antes, este lo voy a redondear a 3 cifras significativas porque mis datos de origen, el que más tiene 3 cifras significativas. Entonces lo dejo ahí, 77.3 joules es la energía mecánica. Y no sé si tienen alguna duda antes de pasar al último tema, y de ese tema vamos a hacer un ejercicio.
Bueno, lo importante aquí era, quizás lo difícil era la conversión, ¿verdad? La fórmula está fácil. Simplemente es sumar dos términos que ya podíamos calcular antes, que es la energía cinética y la energía potencial. Y veamos este último que se conoce como teorema trabajo-energía. Y dice que el trabajo, pero aquí lo puedo corregir porque este en realidad es más amplio, este es cuando lo vienen explicando. No. Dice que el trabajo realizado sobre un cuerpo por una fuerza neta externa es igual al cambio en la energía mecánica del cuerpo. O sea, si ustedes tienen una fuerza que es externa y esa fuerza aplica un trabajo, ese trabajo va a provocar un cambio en la energía mecánica del cuerpo. Entonces ahí en fórmula sería que trabajo igual a cambio de energía mecánica. Entonces las energías y el trabajo están relacionadas, ustedes pueden convertir una a otra. Y si ustedes vienen y aplican una fuerza externa, incluso le dan más energía mecánica y ese cuerpo recibe más se le aplica un trabajo, ¿verdad? Por esa energía mecánica y al final tiene una energía mecánica total más grande. Va en cualquiera de los dos sentidos. O sea, en el sentido de que si se le aplica una energía, si se le aplica un trabajo externo, él aumenta su energía mecánica. O si él disminuye su energía mecánica es porque él liberó algún trabajo externo. O hubieron fuerzas no conservativas. Bueno, pero miremoslo como un ejemplo para entenderlo más sencillo. Por ejemplo, el ejemplo anterior, ¿verdad? Dice que una paloma de 300 gramos va volando a 20 metros. Y al final tiene tanta energía mecánica que nos dio 50 y veámoslo cuánto nos dio. Cuando lo borré, 78.3 me parece. Entonces ahora imagínense otro ejemplo. 77.3. 77.3, ¿verdad? Imagínense que va esa paloma volando a esa misma altura y viene una corriente de aire y la eleva a 10 metros. Entonces, esa corriente de aire, ¿qué hizo? Y aplicó un trabajo externo. Fue una fuerza externa que realizó un trabajo. Esa corriente de aire fue una fuerza externa que realizó un trabajo. Entonces, ese trabajo que realizó la corriente de aire, ¿cómo se ve afectado en la paloma? Un cambio en su energía mecánica. Como ella va a tener una altura después más grande, la energía mecánica de la paloma va a subir, va a tener más energía mecánica. Entonces, estas energías, si se realiza un trabajo externo, pueden cambiar. Otra cosa también, todos estos temas se relacionan. Por ejemplo, los motores de un avión para subir a cierta altura aplican un trabajo externo. O sea, externo al concepto que se le agrega más energía al sistema. Cuando ellos aceleran, digamos, los motores queman combustible y aceleran, ese es un trabajo externo. Pasó la energía química, el combustible, a una energía mecánica, entonces ellos pueden subir de altura. Y otra cosa que no lo vimos aquí en ecuaciones, pero que sí les voy a mencionar, es que la energía cinética y potencial gravitacional, la energía potencial gravitacional y la energía cinética se pueden intercambiar. Si una caja, ya les podía poner el ejercicio, una caja está a 1 metro de altura, una caja de 1 kilogramo, está a 1 metro de altura, calcule la velocidad con que llega al suelo. Entonces, esa caja, ustedes calculan la energía que tiene cuando está arriba. Por ejemplo, 1 kilogramo y 1 metro sería 1 por 1 por gravedad, por 9.8. Tendría 9.8 joules. Entonces después, esos 9.8 joules serían la energía cinética que la caja tiene justo antes de tocar el suelo. Entonces, calcularían la velocidad despejando ese valor. Como lo hicimos antes, un objeto que tenía energía cinética de 16 joules y masa 2 kilogramos, se puede encontrar la velocidad. Bueno, pero vamos a hacer ejercicios de eso en el repaso, de eso, de convertir, de pasar de un tipo de energía potencial a energía cinética. Por ahora, vamos a hacer este otro, que dice, ¿qué magnitud debe tener una fuerza para detener un automóvil de 1.200 kilogramos en 15 metros? Si éste viajaba inicialmente con una rapidez de 20 metros por segundo.
Entonces, este ejercicio involucra el concepto anterior de trabajo, teorema trabajo-energía. Porque, ¿qué pasa aquí? ¿Qué magnitud debe tener una fuerza para detener un automóvil? Entonces, si ustedes detienen un automóvil, deben aplicar una fuerza externa. Entonces, esa fuerza externa aplica un trabajo externo. Entonces, ese trabajo externo va a provocar un cambio en la velocidad del automóvil, o sea, detenerlo. Y ese cambio de velocidad significa un cambio en la energía mecánica. Entonces, quizás como todavía no tenemos como la práctica de hacer ejercicios de este tipo, se les complique, pero si cada vez que vamos resolviendo más ejercicios, vamos como desarrollando más la mente para ese nivel, entender más la complejidad matemática o física del ejercicio. Y no sé si ya me están escuchando de nuevo, que me aparecía reconectando. Se me había perdido por un momento la conexión. Ahora sí. Y entonces les decía que este ejercicio involucra el concepto anterior, teorema trabajo-energía. Tenemos que ver cómo pasar el cambio de energía mecánica de al trabajo efectuado por la fuerza externa. Dejo de compartir pantalla. Ah, bueno, ahorita la comparto de nuevo. Y es que se me quiso desconectar. Bueno, se me conectó y volvió a conectarse. Bueno, este ejercicio involucra esta fórmula. Que ese cambio de energía mecánica va a ser aportado por un trabajo externo. ¿Cuál es el cambio de energía mecánica? Que a ver, miren, inicialmente va con una velocidad de 20. Después, si él se detiene, tiene que llevar una velocidad 0. Entonces ustedes pueden calcular cambio de energía mecánica sería energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Entonces, ese cambio de energía mecánica tiene que ser aportado por el trabajo. Y ese trabajo es relacionado con la fuerza externa. Primero, entonces, calculemos el cambio de energía mecánica. Veamos la energía mecánica en los dos puntos. ¿Cuál es la energía mecánica final? La 2, ¿verdad? Entonces, los datos no los voy a apuntar, sino que, porque son muchos, mejor voy a ir apuntando los que, bueno, igual no está de más, ¿verdad? Son bastantes y después voy a ir tomando los que necesite. Masa 1200 kilogramos. Desplazamiento 15 metros. Velocidad 1. Velocidad inicial 20 metros por segundo, velocidad 1. ¿verdad? Velocidad final 0 metros por segundo. Entonces, con estos datos, yo puedo calcular la energía cinética. Bueno, aquí velocidad, mejor pongan la velocidad, bueno, inicial o final. O 1 y 2, como quieran. Solo que ahí, lo que yo hice, no lo hagan. No le pongan velocidad 1 y velocidad final. Vamos a la velocidad 2 a la velocidad final. Lo voy a poner arriba porque si no tendría que borrar todo. Velocidad 2, supongan que dice ahí. Entonces, primero cambio de energía mecánica, lo que tenemos que calcular. Delta de E. Ese delta es como el triángulo, ¿verdad? Que aparece, pero aquí no me da para ponerlo. No aparece la opción. Entonces, delta de E sería energía mecánica 2 menos energía, perdón, delta de E sería cinética 2 menos cinética 1. ¿Por qué cinética? Porque toda la mecánica de este sistema es cinética. Aquí no me hablan de altura, o sea, él no tiene potencial gravitacional, él solo tiene cinética. Entonces, los cambios de energía cinética son la que tenían la final o la 2, menos la inicial que también la conocemos como la 1. Entonces, delta de E es igual a energía cinética 2, va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad 2, un medio, masa por velocidad 2 al cuadrado. Menos un medio, masa, velocidad 1 al cuadrado. Ahí solo estoy sustituyendo los valores de energía cinética.
y me queda 1 medio. Masa es 1200. Velocidad 2 es 0 porque él se detiene al final. Menos 1 medio por 1200 por velocidad 1 al cuadrado por 20 al cuadrado. Entonces después, no sé si se pueden dar cuenta que el primer término da 0, porque multiplicar 1 medio por 1200 por 0 me va a dar 0. Y el segundo término tiene un valor negativo, menos, entonces ese menos, ese valor me va a quedar negativo. Restar 0 menos otro número me va a quedar algo negativo. 20 al cuadrado, 400, por 1 medio 200, y 200 por 1200. No háganlo ahí, 200 por 1200, 200 por 2, 2400, y le agrego 2 ceros. 240.000 joules. No, eso lo pueden hacer en la calculadora, entonces negativo 240.000 joules. Y ahora ya tengo el cambio de E, entonces aplico el teorema de trabajo-energía, que me dice que el trabajo es igual a delta de E. Entonces, trabajo a qué era igual, lo sustituyo. Porque si se fijan, no me piden el trabajo, me piden qué magnitud debe tener una fuerza. Entonces, el concepto más básico de trabajo era fuerza por desplazamiento. Igual a delta de E. Y despejo para trabajo. B para fuerza, que es lo que me piden. Delta, ese delta, imagínense lo que hay un triángulo, como el teorema de trabajo-energía. Yo escribo la palabra delta porque no me sale el símbolo de triángulo. Entonces, despejo para fuerza y me queda que delta de E dividido entre el desplazamiento. Entonces, fuerza me queda negativo 240.000 joules dividido entre 15 metros. Fuerza igual a 2.400 entre 15. 2.400 entre 3, 80.000 entre 5, 16.000. Entonces me queda 16.000. Y joule entre metros me va a quedar unidad de... Igual no necesito saber qué me queda joule entre metros. Necesito saber que la fuerza tiene unidades de newton. 16.000 newton. Entonces miren, ahí ustedes para detener ese auto tienen que aplicar 16.000 newton de fuerza. Y es correcto que sea negativo. ¿Por qué? Porque él va moviéndose, supongamos que a la derecha, que es el eje X positivo, hacia la derecha. Entonces, si ustedes quieren frenarlo, tienen que aplicar una fuerza para la izquierda, que hagan que se detenga, como la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va en sentido opuesto al movimiento. Entonces, por eso me salió el signo negativo, porque esa fuerza va en dirección opuesta al movimiento. Entonces, ese está complicado, ¿verdad? Porque quizás está como que hay que calcular primero el delta de E y después hay que aplicar el teorema de trabajo-energía. Entonces, aquí es donde se van complicando un poquito los ejercicios de física, cuando hay que mezclar fórmulas. Los otros, a veces, los primeros que hicimos, solo es de meter los datos en una fórmula, son los más fáciles. Y este ya sí ocupa razonamiento lógico un poco, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Miren, el examen lo vamos a hacer dentro de 2 semanas, entonces, después igual, el sábado antes del examen podemos hacer un repaso, o el lunes antes, como quieran ustedes. Lick, sí, ¿Sí? podría no, un medio repaso del razonamiento, porfa. De este. Sí, de este ejercicio. Sí, mire, primero hay que entender el ejercicio, como la lógica del ejercicio. Dice, ¿qué magnitud debe tener una fuerza para detener un automóvil de 1.200 kilogramos en 15 metros? O sea, esa frenada va a ser 15 metros, como que si después ustedes van a ver las huellas que dejó ese automóvil, si frenó muy rápido, van a ser 15 metros. Y considerando que inicialmente él viajaba a 20 metros por segundo, a esa velocidad. Entonces, si él viajaba a esa velocidad y él se quiere detener, ¿cuánta fuerza hay que aplicar? Entonces aquí es lo que les digo que es complicado porque no hay ninguna fórmula que me dé directamente ese valor, porque hay muchos datos incluso. Entonces, lo que hay que entender es que él tiene una velocidad inicial, que es de 20 metros por segundo. También tiene una velocidad final, que es de 0 metros por segundo, porque se detiene.
a cada velocidad está asociada una energía cinética. Entonces, él tiene una energía cinética inicial o energía cinética 1 y una energía cinética final. La energía cinética inicial, que yo le llamé 1 en este caso, energía cinética 1, está asociada a los 20 metros por segundo. La energía cinética 2 está asociada a los 0 metros por segundo, a esa velocidad, a la velocidad 2. Entonces, como yo tengo dos energías cinéticas, yo puedo calcular un delta de E, que delta en física significa cambio, ¿verdad? Cambio de energía cinética. Hay un cambio. Pasó de tener cierto valor a otro posterior. Entonces, pasó de tener, perdón, el delta se calcula final menos inicial, no inicial menos final. El final, ¿cuánta energía cinética tiene el final? Este automóvil tiene, como su velocidad final es 0, sería 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, por velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 2 es 0. O a lo mejor, veámoslo por pasos. Aplico esta fórmula delta E, cinética 2 menos cinética 1. Cinética 2 es igual a 1/2 de la masa por velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Sustituyo los datos, velocidad 2 al cuadrado, acá la tengo, que es 0, cuando él se detiene, a esa le llamé 2 yo. Y la 1 es 20, cuando él iba antes de frenar. Entonces, velocidad 1 es 20 al cuadrado. Aplico la fórmula, entonces si se fijan, aquí hubo un cambio de energía cinética, pasó de tener 0 joules, no, al final tuvo 0 joules cuando inicialmente tenía 240.000 joules. La energía cinética inicial era 240.000, por eso es 0 joules, o sea, energía cinética final menos energía cinética inicial, 0 joules menos este valor de acá de la derecha, me da 240.000 joules, menos 240.000 joules, me queda negativo 240.000 joules. O sea, hubo ese cambio de energía cinética. Entonces, el teorema de trabajo de energía me dice que si yo aplico una fuerza externa, esta va a provocar un trabajo y ese trabajo está relacionado con el cambio de energía cinética. Perdón, con el cambio de energía mecánica, o sea, el delta E. Que esto yo lo había visto en la... acá atrás. Bueno, ahí no se mira. Lo que está ahí en rojo al fondo dice trabajo. O sea, un trabajo extra agregado significa un cambio en la energía mecánica. Entonces es lo que yo escribí acá arriba. Este trabajo representa un cambio en la energía mecánica, que yo ya lo calculé. Y ahora simplemente sustituyo el trabajo. Para que esa energía mecánica cambie, yo tengo que aplicar un trabajo. Entonces, ese trabajo hay que aplicar una fuerza. Escribo la definición de trabajo, la fórmula. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Cuando no hay ángulo, ¿verdad? Si no fuera coseno de teta. Pero como aquí no me hablan de un ángulo, trabajo igual a fuerza por desplazamiento igual a delta D, que el delta E ya lo conozco, es este de acá abajo. Y despejo para F. Paso este D dividiendo y sustituyo delta D 240.000 y el desplazamiento 15 metros. Y la fuerza que tengo que aplicar para que eso recurra finalmente, haciendo este cálculo, me da 16.000 newton. Entonces esa fuerza es aplicada por los frenos, ¿verdad? Aquí no me dijo quién, pero en realidad es los frenos, ¿verdad? Usted frena, esos frenos hacen después que las ruedas dejen de moverse y la rueda con el pavimento genera una fricción y esa fricción entre la rueda y el pavimento sería como 16.000 newton para que eso suceda. ¿Para que suceda qué? Que el auto que inicialmente tenía 20 metros por segundo pase a detenerse, pase a tener 0 metros por segundo. Hubo una pérdida de energía cinética, un delta de E. Para que hubiera esa pérdida de energía cinética, tuvo que haber un trabajo externo o una fuerza externa que provoca un trabajo externo. Y ese trabajo externo tiene que ser de 240.000 joules o visto en fuerza, 16.000 newton de fuerza externa aplicado durante 15 metros para que se detenga el auto. Eso es como el significado físico de este ejercicio. ¿Alguna duda entonces? O... De estos temas que vimos hoy también les voy a agregar otra guía de 5 puntos, porque no tenemos muchos puntos, porque entonces tenemos que ir sumando acumulativos. Serían esas 2 guías las que traían en la parte práctica del examen. Lo que veamos la otra clase va a ser como teórico. Quizás práctico, les mencioné las fórmulas, pero no vamos a hacer ejercicios aplicando las fórmulas, porque ya se complicaría mucho. Entonces lo demás, vamos a ver las fórmulas, pero no vamos a hacer ejercicios. Y vamos a ver fórmulas en la otra parte y teoría. Más que todo teoría.
Entonces, no sé si tienen alguna duda y el examen va a ser hasta la semana 11. Ahorita estamos en la semana 9. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, nos quedamos por acá y vayan trabajando en la tarea y les voy a agregar otra tarea de esto que vimos hoy. Y también laboratorios. Les voy a agregar 2 laboratorios esta semana porque no hemos hecho ningún laboratorio. Los laboratorios van a ser en grupo y valen 5 puntos. Cuando se les agregue, les aviso y les explico cómo lo van a resolver. ¿Qué tienen que hacer para trabajarlos? Ok, gracias, Lick. Bueno, de nada. Entonces, nos vemos la próxima clase y éxitos con las tareas. Vayan avanzando ahí para que no se les acumulen. Gracias, Muchas licenciado. Buenas gracias. tardes. Bueno, igual que Gracias, tengan, Lick. Buenas Gracias, tardes. Lick. Buenas tardes. de nada, que tengan buena tarde.